Si nos paramos a mirar un poco los géneros de videojuegos, veremos que todos han obtenido su nombre en base a la acción que el jugador tiene que realizar en estos. Pero esta vez siento desilusionaros, porque en los juegos del género Metroidvania no vais a montaros en ningún metro. O quizás sí. Los Metroidvania nacen de la fusión de Metroid y Castlevania. Que quién lo hubiera dicho, ¿verdad? Que soy listísimo, tío. Estos juegos se construyen en torno a un mundo interconectado, normalmente en 2D y cuya progresión no es lineal, por lo que a lo largo del juego encontraremos ciertas zonas a las que no podremos acceder en nuestra primera visita, y que tras conseguir cierta habilidad, objeto o arma podremos desbloquear. A esta mecánica se le conoce como backtracking, y es uno de los pilares sobre los que se sostienen estos juegos. Así que si nos ceñimos a la norma, deberíamos llamarlo juegos de plataforma de acción-aventura no lineal. Aunque como aún no he recibido mi certificado de analista de videojuegos ni digo cosas como disonancia ludonarrativa, en este canal voy a limitarme a llamarlo tira para adelante y luego tira para atrás, que ya lo resolverá el videojuego. Aparte de jugar con tu orientación y en muchas ocasiones con tu memoria, el género Metroidvania engloba muchos aspectos de otros géneros que ha terminado haciendo suyo, de forma que a día de hoy sus mecánicas mezclan aspectos de juegos RPG, plataforma, puzzle y aventura. De entre todo destaca un sistema de combate divertido y funcional, y que aunque pueda ser desafiante, se mantiene en la línea para ser justo. El diseño de niveles potencia la sensación de descubrimiento en el jugador y gira en torno al movimiento y control del personaje para que se sienta fluido, y un sistema de progresión que se basa no tan solo en aprender ciertas habilidades, sino en dominarlas. Esta creación de algo nuevo a partir de un mix de elementos no es algo único de los Metroidvania, también podemos verlo en el género rey de la actualidad, los mundos abiertos. Para la industria AAA, los juegos de mundo abierto suponen un producto muy rentable, y de la misma forma los Metroidvania se han convertido en algo muy atractivo para la industria de los indies. Y no son solo un producto beneficioso para las empresas, los jugadores también agradecemos mucho la existencia de estos juegos. De la misma forma que con los mundos abiertos nos ofrecen muchísimas horas, pero esta vez a través de un mapa que sin ser tan absurdamente grande consigue hacerte sentir muy dentro de ello. Y esto se da gracias a aquello que para mí los Metroidvania hacen excepcionalmente bien y les da su verdadero valor, la sensación de progreso. En este caso, al conseguir una nueva habilidad, desbloqueas una serie de posibilidades que hasta ahora eran inviables. Te permite volver a zonas por las que ya has pasado siendo ahora más poderoso y explorar nuevas zonas. Esto ayuda al jugador a conseguir una pequeña meta y lo motiva a seguir explorando el mundo en busca de un poquito más de esa sensación tan satisfactoria, de esa dopamina. Así es como funciona el loop jugable y la razón por la que estos juegos, así como los roguelike, son tan adictivos. El progreso en estos juegos se da de la forma que más se ajusta a la evolución real de una persona y el desarrollo de nuevas capacidades. Se aprovecha de nuestra forma natural de experimentar, aprender y progresar. Go back, I want to be monkey. Y eso mismo provoca que sientas una satisfacción increíble cuando por fin encuentras la manera de avanzar. Pero lo principal no es el hecho de haber sabido resolver ese mini acertijo, sino el aprendizaje que este te deja para futuras interacciones, provocando que te adaptas al entorno y los nuevos retos que se te presenten. Y esta progresión no sería tan efectiva de no ser por los puntos de guardado. Más allá de por su naturaleza y función en el juego, son el recurso perfecto para tomar un respiro y asimilar qué estamos haciendo, qué hemos conseguido, hacia dónde vamos y de qué forma queremos hacerlo. Y más importante aún, me deja pensar si estoy disfrutando del juego. Los bancos en Hollow Knight, al igual que las hogueras en Dark Souls, funcionan muy bien por el contraste que supone tener un combate exigente, el mundo tan grande que presenta y donde es fácil perderse, y por otro lado la tranquilidad que sientes con tan solo entrar a la sala donde está ese checkpoint, donde me podría quedar horas escuchando esta música. En Hollow Knight, al descansar, también rellenas el mapa con las zonas que has explorado y te ayuda a comprender qué porcentaje del juego has completado. Pero a mí no me gusta jugar con la intención de llegar al final lo antes posible y ver lo chetado que ya está. Quiero sentarme a disfrutar de la experiencia. En este género podemos encontrar verdaderas joyitas. Los Ori, por ejemplo, son una experiencia tanto visual como sonora, que es algo que de verdad recomiendo que probéis vosotros mismos. Dead Cells, aunque realmente se ajusta más a lo que sería un roguelike, es un juegazo y te da muchísimas horas de contenido. O el Blasphemous, un juego que no tan solo es español, sino que encima es andaluz. Y tiene un combate exigente y un casting de doblaje que te erizan hasta los pelos del culo. El sonido no cesa. Rectas sobre estos muros olvidados, sin que nadie pueda determinar su procedencia o su ignoto destino.
Y en un nivel diferente está Hollow Knight, que probablemente sea a la misma vez lo mejor del género y su mayor problema. Después de haber explorado Hollow Knight, se me hace muy cuesta arriba cuando pruebo otros juegos Metroidvania no compararlo. Y evidentemente siempre salen perdiendo. Hollow Knight es algo especial, un juego que rebosa personalidad y cariño. Es el plato de macarrones cuando vuelves de fiesta. Es cagar cuando crees que te va a explotar el ano. Básicamente es el típico juego que te sientes hasta mal por haberlo comprado tan barato. A primera vista, el apartado artístico con los fondos dibujados a mano, el carisma que desprenden, el diseño de sus personajes y la paleta de colores lo hacen algo muy atractivo, pero no te espera que quiera ir más allá y pretenda contarte tanto. En cuanto caes por primera vez a Hollow Knight, te das cuenta de que es algo distinto, empezando con un tutorial tan bien diseñado que no te das cuenta siquiera de que lo estás haciendo. Desde que decides bajar por el pozo de Boca Sucia, empieza una aventura dentro de un mundo que te invita a ser explorado, con una historia que quiere ser descubierta, y todo esto se facilita con las mecánicas de control tan pulidas, encontrando un equilibrio perfecto entre esto y los nervios que te entran cada vez que te alejas un paso más de la entrada, y por tanto las posibilidades de perder todo tu geo. Consiguen que cada zona tenga su propia alma, y que todo cuanto veas tenga un sentido dentro de ese mundo. El escenario tiene mucha más importancia que en el resto de Metroidvania, no es simplemente el medio para poder llevar a cabo sus mecánicas, es un juego tan sólido que no deja ningún apartado atrás, y una buena prueba de ello son la tribu Mantis, que tras haberte intentado arrancar la cabeza, si derrotas a su jefe, todos se inclinarán ante ti, como señal de respeto. Aunque yo no he venido aquí a respetar. Cada cierto tiempo revisito Hollow Knight en busca de esa sensación, de esa mini nostalgia que me hace sentir su música, su aura y su mundo que tanto se influencia de Dark Souls. Este juego supuso un punto y aparte en la industria indie y la confirmación de que aún siguen saliendo juegos que vale la pena experimentar. No hay que olvidar la importancia que tuvieron Metroid y Castlevania en la industria, creando un nuevo subgénero, y por tanto el valor de los Metroidvania en la industria de videojuegos, influyendo en otros géneros y mecánicas. Así que evidentemente voy a aprovechar este vídeo para recomendaros tanto los juegos que he nombrado antes como Hollow Knight, que prácticamente lo puedes jugar hasta en un té de embarazo. Ya me lo agradeceréis en un futuro. Así que bueno, supongo que de nada por haceros exponencialmente más felices y estadísticamente con menos probabilidades de encontrar pareja.